Y yo a ti, ciudadano promedio. Y no fue nada, gay. Primero sáquense eso de la cabeza. Antes de iniciar con el video, les invito a ver la nueva historia que subí al canal, Goku en una realidad distinta, les aseguro que les va a gustar, así que vayan a verlo y si es muy apoyada traeré la siguiente parte, y para que puedan ir a verlo, el link del capítulo lo dejaré en un comentario fijado. Asimismo envío saludos a Fox77it, Supremo Goku Gamer, Sans HM7X, María Luisa Herrera Alcaraz, Jesús Díaz, y Winterzone. Gracias a ustedes y a los demás por comentar. Este canal no busca molestar o ofender a nadie, el contenido mostrado en este canal está hecho con el único propósito de entretener. Los personajes, imágenes y melodía usadas en el video no son de mi propiedad, créditos a los respectivos autores. En especial a Akira Toriyama, que en paz descanse. Lo único que me pertenece es la historia narrada en el presente video audiovisual. No olviden suscribirse al canal, que eso me ayuda mucho. Hoy presentamos una terrible amenaza llega a la mazmorra. Tras lo ocurrido en el capítulo anterior, las dos órdenes que habían cruzado sus caminos se encontrarían frente a frente observándose mutuamente, pero ciertos rivales se observarían con una sonrisa, debido a que había pasado un tiempo desde la última vez que se habían visto. Así que ese es Yuno, pensaría Noelle observando al mencionado. Ha pasado un tiempo desde que estábamos reunidos los tres, pensaría Goku observando a sus dos hermanos. Y esa de allí es, pensaría Noelle, reconociendo a la chica del amanecer dorado, pero frunciría el ceño al notar cómo ella observaba a Goku disimuladamente. Goku, al notar que Mimosa lo estaba observando, le regalaría una sonrisa provocando que ella desviara la mirada sonrojada. Yuno. ¿Por qué te molestaste en salvarlo?, diría Klaus llamando la atención de los demás. Nuestra misión es únicamente investigar la mazmorra, no tenemos tiempo que perder con ese enano, diría Klaus. Veo que sigue siendo el mismo, pensaría Goku. Yuno, ¿quién es este cuatro ojos mal educado?, preguntaría hasta quejándose mientras señalaba al mencionado. Es mi superior, diría Yuno. Cuatro ojos. El mal educado eres tú. ¿Cómo te atreves a dirigirte a mis lentes, digo a un noble así?, diría Klaus molesto sujetando al albino de su manto. Ya conectaron, pensaría Yuno. Algo me dice que se llevarán muy bien, pensaría Goku. ¿Sabes? Fue una sorpresa sentir su presencia en la mazmorra, además no esperé que los enviaran a ustedes también, diría Goku curioso. No me sorprende que nos notaras, siempre estás atento a todo, y sí, para nosotros también fue una sorpresa ya que el Rey Mago nos pidió que investigáramos la mazmorra, diría Yuno. Así que Julius los envió, me pregunto qué tiene en mente, pensaría Goku, pero se fijaría como la chica del amanecer dorado no apartaba la vista de él. Oh no, parece que se dio cuenta que lo estoy mirando demasiado, pensaría Mimosa nerviosa al notar cómo el azabache se le acercaba. ¿Por qué Goku se está acercando a ella?, pensaría Noelle. Hola Mimosa. Me alegra volver a verte de nuevo, diría Goku. ¿Te acuerdas de mí?, preguntaría Mimosa. Claro, tú eres la que tenía esa linda magia de plantas, diría Goku provocando que la princesa de las plantas se sonrojara. Gracias por decir que tengo una linda magia, diría Mimosa, pero notaría como la princesa del agua se acercaba. Goku. No me digas que la conoces, preguntaría Noelle celosa. Sí, su nombre es Mimosa, la conocí cuando fui a la aldea Hage a dejar unos regalos, diría Goku. Hola Noelle, diría Mimosa sonriendo. Hola, diría Noelle tajantemente. No nos vemos desde el banquete real del año pasado, diría Mimosa. ¿Acaso ya se conocían?, preguntaría Goku curioso. Sí, algo así, diría Noelle. Soy la prima de Noelle, diría Mimosa. Vaya, eso es un giro drástico en la trama, y por sus miradas parece que no se soportan, pensaría Goku. No esperaba que tú vinieras, diría Noelle. Oí que los toros negros son unos salvajes, ¿estás bien?, preguntaría Mimosa. Soy yo quien debería preguntar si te encuentras bien, Mimosa, diría Noelle. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaría Mimosa.
Es que eres muy distraída para el amanecer dorado, diría Noelle burlándose. Me va muy bien, todos son muy amables, gracias a eso puedo usar mi magia sin miedo, y si no mal recuerdo tú aún no controlabas bien tu magia, ¿cómo vas con eso? Preguntaría Mimosa. Sigue siendo tan grosera sin quererlo como siempre, pensaría Noelle molesta, pero acabaría dándole una sonrisa de superioridad. Está más que claro que no se soportan, pensaría Goku, pero sentiría como la princesa del agua abrazaba su brazo. Voy bien, poco a poco estoy controlando mi magia y todo es gracias a Goku que me ha estado entrenando, diría Noelle. Porque de un momento a otro se convirtió en una especie de competencia, pensaría Goku. Mimosa frunciría el ceño celosa por lo que había hecho su prima, pero recordaría lo que había visto en la aldea Hage. Por cierto, Goku, ¿por qué dejas que Noelle te abrace de esa manera? ¿No estabas saliendo con la hermana de la aldea de Hage? Preguntaría Mimosa. ¿Por qué lo dices? Preguntaría Noelle celosa. Goku empezaría a sudar frío debido a que Noelle empezaba a apretarle con fuerza su brazo. Lo digo porque le regaló un hermoso collar y vi lo unidos que eran tanto que parecían una pareja, diría Mimosa. Es como dices, Goku y la hermana Lily son muy cercanos, que hace que todos en la aldea piensen que están saliendo, diría Basta. Podrías callarte, diría Goku entre dientes molesto con su hermano. Es mi venganza, pensaría hasta sonriendo observando que su hermano estaba en un aprieto al notar la mirada ensombrecida de su compañera. Goku estaría nervioso sin saber qué decir, pero de la nada empezaría a ser picoteado por Nero en su cabeza. ¿Y ahora tú por qué me picoteas? Pensaría Goku. Así que un hermoso collar, diría Noelle celosa con un aura oscura. Bueno, era un regalo de agradecimiento por cuidar a los chicos en la iglesia, además Lily y yo solo somos amigos nada más, diría Goku mientras era estrujado del brazo y picoteado en la cabeza. Así que no están saliendo, preguntaría Mimosa curiosa. Así es, solo somos amigos, diría Goku mientras observaba a Noelle. Así que solo son amigos, pensaría Mimosa sonriendo. Noelle, al escuchar lo que había dicho el azabache, se tranquilizaría al igual que Nero, por lo que dejarían de hacerle daño. Menos mal se calmaron, pensaría Goku suspirando, dejando a un lado lo de hace un momento. ¿Cómo les ha ido? Preguntaría Goku. Pues el otro día el Rey Mago nos galardonó a nosotros tres con una estrella, diría Mimosa sonriendo. Klaus se ajustaría sus lentes en superioridad por el logro que habían conseguido. Los novatos de los toros negros sonreirían debido a que también habían recibido estrellas por parte del Rey Mago. Ja 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 ja, nosotros también conseguimos 3 estrellas, diría Basta. Noelle sonreiría con superioridad debido a que había superado a su prima en estrellas. Goku esbozaría una sonrisa mientras se encontraba cruzado de brazos. No mientas, es imposible que unos novatos de los toros negros obtuvieran siquiera una, diría Klaus. Ajam, diría Goku tosiendo con un ojo cerrado. Mimosa sonreiría lindamente al ver la reacción del azabache. Bueno, de él puedo creerlo, pero de ustedes no, diría Klaus. Es cierto, diría Mimosa burlonamente. Noelle observaría molesta a su prima por el comentario. En verdad nos la dio. Nos quedamos en menos 30. Diría hasta molesto. Ja, además le encuentro absurdo que les encarguen esta misión, diría Klaus. Así que piensas que yo no tengo el nivel para estar en esta misión, diría Goku. No, no es lo que piensas, no me refería a ti, sino a ellos dos, diría Klaus señalando a la princesa del agua y al albino que se molestarían por aquello. El mismo Rey Mago pidió que yo también viniera. Diría hasta enojado. Otra mentira tan obvia, diría Klaus. No es mentira. Diría Basta. Ja, no te creo, diría Klaus. Así que conectaron, pensaría Jun observando a su rival y a su superior discutir. Algo me dice que se volverán buenos amigos, diría Goku. Por cierto, tenía entendido que enviaron a 4. ¿Dónde está el otro? Preguntaría Klaus ignorando a Asta. Jeje, pues bueno, él. Diría Goku mientras tenía una gota de sudor atrás de su cabeza, al igual que Noelle y hasta al recordar cómo Luke los había dejado solos. Espero que no digan que huyó y los dejó atrás. ¿O acaso ya fue eliminado por alguna trampa? Preguntaría Klaus. Nuestro compañero no huyó, ni fue eliminado, diría Noelle. Entonces, ¿a dónde fue? Preguntaría Klaus. No creo que sea buena idea contarles que se fue y nos dejó atrás, pensaría hasta cómicamente. No podemos decirlo, diría Noelle.
Digamos que se fue en busca de alguien fuerte con quien pelear y nos dejó atrás, diría Goku. En verdad lo dijo, pensaría Noelle. Ella está observando cómicamente a la Azabache. Sea como sea, es escoria por dejar el grupo, los toros negros son despreciables, una vergüenza para las órdenes, diría Klaus. Te tragarás tus palabras. Los toros negros completaremos la mazmorra antes que ustedes. Además tenemos a Goku de nuestro lado. Ya lo verán amenazar, amainar, no este. La orden del capitán de la máscara rara. Diría basta. Amenazar. Máscara rara. ¿Cómo te atreves a insultar así a nuestro honorable capitán William? Su capitán es más raro. Además, ¿por qué muestra tanto músculo? Ya parece que Goku lo esté imitando, diría Klaus enojado. ¿Cómo dices? Ellos son súper varoniles, inculto. Diría hasta molesto. No le hables así a un noble de mayor rango. Diría Klaus enojado. Vaya, discúlpeme, lo siento muchísimo, diría basta. Eres un insolente, diría Klaus enojado. Conectaron claramente, pensaría Juno cómicamente. Ya basta ustedes dos, diría Goku, dándoles un fuerte golpe en la cabeza a su hermano y a Klaus. Ay, eso dolió, diría hasta quejándose. ¿Cómo te atreves a golpearle a un noble? Diría Klaus molesto por el golpe. Por lo que veo un golpe no fue suficiente, diría Goku seriamente mientras se tronaba sus manos. Lo sentimos. Dirían Asta y Klaus asustados. Se lo tienen merecido, diría Noelle. Jeje, pareciera que Goku fuera el hermano mayor, diría Mimosa. Será mejor continuar con la investigación de la mazmorra, diría Goku cruzado de brazos. Está bien, les mostraremos la diferencia de poder entre la mejor orden y la peor, así que Mimosa haz lo tuyo, diría Klaus. De acuerdo, magia de creación vegetal, guía de la flor mágica, diría Mimosa, creando una flor con su magia mientras aparecía una réplica a escala del interior de la mazmorra. Los novatos de los toros negros se asombrarían por la magia de la chica del amanecer dorado. Vaya, eres increíble, diría Goku sonriéndole. Muchas gracias, diría Mimosa levemente sonrojada. ¿Cómo se atreve a elogiarla?, pensaría Noelle celosa. Ajam, concéntrate, Mimosa, diría Klaus. Sí, lo siento, a ver, sí, entiendo, ya tengo una idea del mapa de la mazmorra, diría Mimosa. Bien. Juno. Es tu turno, diría Klaus. De acuerdo, diría Juno usando su magia para transportar a su grupo. Transporta a 3 fácilmente, diría Noelle asombrada. No esperaba menos de ti, Juno, diría basta. Nosotros seremos quienes lleguen primero, diría Klaus. Nos vemos después, Goku, diría Mimosa despidiéndose. Claro, nos vemos, diría Goku, pero repentinamente sentiría un picotazo en la cabeza y un pellizco en el brazo. Ay, eso dolió, ¿y ahora qué hice? Preguntaría Goku confundido observando a Noelle, que haría un puchero mientras le daba la espalda. Por más que pase el tiempo aún no puedo entender a las mujeres, pensaría Goku suspirando. Bien, nosotros también pongámonos en marcha, diría Goku empezando a caminar. Vamos, no hay que permitir que nos ganen. Diría hasta empezando a correr. Oigan, espérenme, diría Noelle. Un rato después, los novatos de los toros negros se encontrarían corriendo por la mazmorra, intentando alcanzar a los del amanecer dorado, siendo que en medio del camino se encontrarían con unos slimes que Goku y hasta derrotarían fácilmente. ¿Qué vamos a hacer? No podemos usar magia de exploración, diría Noelle corriendo. Iremos por todos los caminos si es necesario, diría hasta sin dejar de correr. ¿Eres tonto qué? A este paso no llegaremos a la cámara de reliquias y nos perderemos, diría Noelle. Por lo visto voy a tener que entrenarlos seriamente una vez que acabemos la misión, ya que si no pueden percibir la presencia de los demás prácticamente están perdidos, pensaría Goku. ¿Qué me dices? ¿Crees que ya va siendo hora de que los ayudemos? Preguntaría Goku dirigiendo su mirada a su emplumada amiga. Nero alzaría un ala estando de acuerdo con el azabache. Bien, entonces hay que ponernos en marcha, diría Goku dirigiendo su mirada al frente. Noelle y hasta que se encontraban por delante inesperadamente serían cargados, por lo que dirigirían su mirada atrás notando que era el azabache. Goku. Diría Noelle sorprendida. Espero que estén listos, diría Goku sonriendo. ¿Para qué? Preguntaría hasta confundido, pero observaría cómo los tres empezaban a levitar para posteriormente salir volando a una velocidad moderada mientras se adentraban por una entrada que había en el lugar. Con el amanecer dorado.
Ahora a la derecha, diría Mimosa. De acuerdo, diría Juno, aumentando la velocidad. Ese tonto llamado hasta jamás llegará a superarnos. Además, ¿quién es ese chico? No sentí nada de magia en él, al igual que Goku, diría Klaus. Es cierto, diría Mimosa curiosa, recordando que Goku no tenía magia, pero aún así era fuerte. No sé en qué estaban pensando los toros negros al reclutarlo, diría Klaus. Señor Klaus, será mejor que no subestime a Asta por no tener magia y mucho menos a Goku, ya que si él quisiera terminaría rápido esta misión, diría Juno. Bueno, al menos espero que salga de la mazmorra con vida. Por ahora nuestro objetivo solo es inspeccionar la mazmorra por nuestro reino, diría Klaus. Mientras tanto, en el reino. Tengo noticias, Rey Mago. Los caballeros del amanecer dorado y los toros negros entraron a la mazmorra y confirmamos la infiltración de magos del reino del diamante, diría un mago. Nuestros vecinos del reino diamante últimamente se centran en expandir su territorio. Son conquistadores. Será problemático que obtengan la magia ancestral de la mazmorra. ¿Quién es el líder?, preguntaría Julius. El grupo enemigo está liderado por Lotus del abismo, diría el mago. Ah, Lotus. Lo vi una vez en una batalla, era fuerte y su magia es muy curiosa, diría Julius sonriendo. No sea tan despreocupado, es un asunto serio, diría Marx. Tranquilo, ya me envió a 2 chicos muy interesantes, en especial uno de ellos, diría Julius. Pero, diría Marx intentando refutar. Lotus es fuerte, pero nuestros chicos también lo son, diría Julius sonriendo. Al mismo tiempo, en un lugar oscuro. ¿Me mando a llamar señor Warui?, preguntaría un encapuchado. Te había dicho que solo me llamaras así cuando estuviera Patri y su grupo presente, diría Warui. Lo lamento señor Joy, diría el encapuchado. No importa, por el momento quiero que observes esto, diría Joy mostrándole una imagen en una esfera de cristal. El encapuchado se acercaría a la esfera de cristal, observando la imagen de Goku cargando a Noelle y Asta. Ese no es, diría el encapuchado reconociendo al azabache. Así es el chico llamado Goku que les había mencionado a ti y a los demás, pero más importante, fíjate en uno de los que está cargando, diría Joy. Si no mal recuerdo, ese enano es el chico de la antimagia, diría el encapuchado. Estás en lo correcto, y por eso te llamé, quiero que me traigas al chico de la antimagia, diría Joy. Pero no le había dicho a Patrick que enviara a sus secuaces por el chico, diría el encapuchado. Sí, pero él quiere esperar hasta la invasión al reino, y yo no quiero esperar tanto tiempo para poner en marcha mis planes, diría Joy. Entiendo señor, diría el encapuchado. Por eso dirígete a la mazmorra y tráeme al chico, diría Joy. ¿Y qué hago con los demás?, preguntaría el encapuchado. Quiero que los mates a todos, en especial a ese tal Son Goku, ya que podría interponerse en mi camino, diría Joy. Déjemelo todo a mí, será pan comido, diría el encapuchado. Y una cosa más antes de que te vayas, no quiero que mates al chico del grimorío de 4 hojas, ya que nuestra alianza con Patri podría romperse y no quiero que pase eso debido a que necesito de su ayuda, en especial de su subordinada, diría Joy. Como ordene mi señor, diría el encapuchado. Cuento contigo Ginger, ahora vete, diría Joy. ¿Sí?, diría Ginger desapareciendo del lugar. En la mazmorra. Qué débiles, diría Luke arrojando a un enemigo hacia un lado. Pero tú no, ¿verdad?, preguntaría Luke dirigiendo su mirada a alguien que se encontraba sentado a un lado de él. No sé qué hacer, cuando hay expectativas nunca las cumplo, la fuerza y el impulso de los jóvenes da miedo, ya que acabaste con mis subordinados en un instante, eres muy fuerte, diría Lotus. Jaja, pero si solo eran subordinados, si el líder es fuerte, no importa, diría Luke. Peleas asistido por magia de rayo, es práctico y te da mucho poder de ataque, además eres rápido, los jóvenes son increíbles, asustan a un viejo como yo, diría Lotus. ¿Qué tipo de magia usas tú?, preguntaría Luke. Pareces determinado a pelear, sé que el objetivo del trébol también es el tesoro de la mazmorra, ¿no?, diría Lotus levantándose. Vamos, peleemos, diría Luke. Cielos, no hay ninguna necesidad de pelear, ¿no crees? Compitamos, pero sin violencia, es lo mejor, adiós, diría Lotus escapando. No dejaré que escapes, diría Luke lanzándose a atacar. ¡Qué rapidez!, diría Lotus creando una cortina de humo, evitando ser golpeado por el ataque del enemigo. Lo esquivo, pensaría Luke confundido observando el humo que cubría su presa.
¡Qué miedo, qué miedo! Entiendo que la gente del reino del trébol esté enojada, es normal, no dejamos de conquistar su territorio, lamento las molestias que les causa el reino diamante, pero es que nos faltan recursos y tenemos que hacerlo para sobrevivir, la vida es dura, además yo tengo 3 hijas, diría Lotus. Ya veo, diría Luke lanzándose a atacar, sin embargo, el mago del diamante lo terminaría esquivando gracias a la ayuda de su magia. Jaja, no me importa, me conformo con pelear con alguien fuerte, diría Luke. Me topé con un chico aterrador, diría Lotus observando la mirada psicópata del chico del reino del trébol. En otra parte de la mazmorra, Goku, Noelle y Asta se encontraban sobrevolando por un lugar donde la gravedad era nula. ¿Qué es esto? Parece que la gravedad aquí no tiene ninguna lógica, diría Noelle observando algunos escombros flotar. ¿De verdad es por aquí?, preguntaría Asta, pero terminaría siendo golpeado por un escombro en la frente. Eso dolió, diría Asta sobándose la frente. Este lugar es algo extraño, diría Goku, pero se fijaría junto a Noelle y Asta como un cofre pasaba corriendo cerca de ellos. Miren, ahí está el tesoro, diría Asta con estrellitas en los ojos soltándose del agarre del azabache. Está claro que no lo es, diría Noelle, pero tanto Goku y ella observarían como el albino empezaba a perseguir al cofre con patas. Idiota, es obvio que es una trampa, diría Noelle. Es cierto, es mejor que lo dejes, diría Goku, pero su hermano terminaría haciendo caso omiso de sus advertencias. Lo tengo, diría Asta atrapando al cofre. Goku y Noelle observarían cómo Asta y el cofre caían del techo a una corriente de agua poco profunda, no quedándoles más que descender hacia donde él se encontraba. ¿Qué habrá dentro?, diría Asta. Alto. ¿Qué harás si es una trampa?, preguntaría Noelle seriamente. Ella tiene razón, deberías tener más cuidado, diría Goku, pero su hermano no le haría caso e intentaría abrir el cofre. Ábrete, diría Asta abriendo el cofre, pero lo que observaría dentro provocaría que los 3 colocaran un rostro cómico de asco. Mira lo que me hiciste ver, enano tonto, diría Noelle enojada. ¿Acaso haces las cosas sin pensar?, diría Goku enojado, cómicamente golpeándole la cabeza a su hermano. La culpa es del KOF, intentaría decir Asta, pero terminaría vomitando. Un poco después, en otra parte, Luke tendría un breve enfrentamiento con el jefe de los enemigos del reino del diamante que había derrotado con antelación, pero debido a una magia que había usado Lotus en medio del enfrentamiento provocaría que se encontrara desorientado. Buen viaje al fondo del abismo, diría Lotus. ¿Qué es esto? ¿Magia? Pero no recuerdo haber caído en un hechizo, pensaría Luke mientras tenía la mirada perdida. Todo este espacio está cubierto con mi magia, diría Lotus. Luke, tras escuchar aquello, entendería por qué razón se encontraba mal. Un ligero humo que casi no se ve, se llama magia debilitadora de humo, humareda usurpadora, diría Lotus. Magia que debilita el cuerpo. ¿Cuándo la usó?, se preguntaría Luke en su mente observando a su enemigo. Si fuera un ataque visible, deduzco que lo habrías esquivado, por eso activé mi magia sigilosamente para que no te percataras, y fue mientras luchabas contra mis subordinados, diría Lotus. Maldición, caí en su trampa, pensaría Luke. No cayeron en vano, fueron sacrificios necesarios para usar mi hechizo, diría Lotus observando a sus subordinados. Luke, sin poder resistir más, caería arrodillado al suelo. Sabes, el trabajo en equipo es importante, diría Lotus. No me puedo mover, pensaría Luke mientras su vista se nublaba. Es fabuloso tener compañeros en los que confiar. Bueno, lo siento, pero quédate ahí debilitándote, diría Lotus marchándose lentamente del lugar. Gana, gana, debes continuar ganando, resonaría en la mente de Luke provocando que reaccionara. Espera, diría Luke mientras aumentaba su poder. Lotus, tras escuchar la voz del chico del trébol, se detendría. No dejaré que te vayas, quiero divertirme un poco más, diría Luke, creando botas y guantes de rayos para posteriormente lanzarse a atacar. Lotus, con una sonrisa, activaría su magia de humo para esquivar el ataque de su oponente, pero aún así su mejilla sería lastimada. Peleemos más, diría Luke desquiciadamente. Este chico se está volviendo salvaje, diría Lotus. Luke, sin decir nada, empezaría a aumentar su poder, sin embargo, en aquel momento tendría pequeños destellos de su pasado. Flashback. ¿Venciste a un noble con tu magia? Eso es maravilloso, Luke, diría su madre abrazándolo. Luke no sabría qué decir debido a que era la primera vez que recibía afecto de parte de su madre.
No sabía que tuvieras tanto poder, no es fácil vencer a un noble, eres especial, así que sigue ganando, gana y gana sin parar con tu fuerza, en este mundo no te ayudará nadie, diría la madre. Luke, tras escuchar aquellas palabras de su madre y sentir un poco de afecto de parte de ella, le terminaría abrazando. Gana con tu propia fuerza, diría la madre. Si eso hace feliz a mamá, lo haré. Pensaría Luke. Fin flashback. Luke, tras recordar parte de su pasado, se lanzaría al ataque. Gana. Gana. Resonaría en la mente de Luke con la voz de su madre mientras lanzaba golpes sin parar a su adversario intentando acertarle un golpe. Eres peligroso, te volviste más perceptivo y veloz, diría Lotus mientras esquivaba los ataques de su oponente. Seguiré ganando. Con mi fuerza. Diría Luke sonriendo maniáticamente mientras seguía atacando. Lo siento, pero yo tampoco puedo perder, diría Lotus mientras se disponía a usar su grimorío. Luke, sin querer dejarlo hacer nada, saltaría para darle una fuerte patada voladora. Magia de creación de humo, cruz de humo encarceladora, diría Lotus, atrapando al mago del reino del trébol con su magia de humo. Humo sólido. No puedo moverme, pensaría Luke observando sorprendido al enemigo. Como este hechizo usa mucho poder mágico, no quería usarlo y ahora estoy agotado, pero al menos ya no puedes moverte, joven. En fin, me pregunto cómo le irá al joven de mi bando. Me cuesta comunicarme con él, ¿será nuestra diferencia de edad? Diría Lotus. Con el amanecer dorado. Es impresionante, diría Mimosa sorprendida al observar la enorme puerta que resguardaba los tesoros. Me esperaba desafíos mayores en la mazmorra, diría Klaus. ¿Cómo se entrará? Preguntaría Juno. Los toros negros aún no han llegado, diría Mimosa. Obviamente, era imposible que llegaran antes que nosotros, diría Klaus. Me hubiera gustado que al menos Goku llegara, diría Mimosa, pero inesperadamente un ataque llegaría por detrás de ella impactándola, hiriéndola de gravedad. Mimosa. Diría Klaus preocupado. Mimosa se encontraría tendida en el suelo, sangrando tras recibir el inesperado ataque por la espalda. Atravesó el manto de defensa mágica, además ¿cómo es posible que no lo haya visto venir? Si Mimosa detecta fácilmente el maná, pensaría Klaus. ¿Estás viva? Preguntaría Klaus, pero no recibiría respuesta por parte de su compañera. Juno solo observaría de manera seria aquella situación. No es magia de trampa, ¿qué magia es esta? Pensaría Klaus, pero observaría cómo alguien se les acercaba a ellos. ¿Quién eres tú? Gritaría Klaus enojado. ¿Quién se interpone en mi camino? Apártense, diría un sujeto acercándose. Klaus y Juno se colocarían enfrente de su compañera para protegerla, sin embargo, un sonido se escucharía atrás de ellos llamando su atención, por lo que tras voltear se sorprenderían de ver a alguien conocido para ambos cerca de Mimosa. Instantes antes con el grupo de los toros negros. Vamos, si continuamos este paso alcanzaremos al grupo de Juno, diría hasta corriendo. Oye, no vayas tan rápido, diría Noelle mientras le seguía el paso junto al azabache. Me pregunto qué estará ocurriendo con Luke, ya que siento como su ki está disminuyendo lentamente, por lo visto se enfrenta con alguien que tiene experiencia en combate, pensaría Goku, pero se detendría de golpe al sentir la presencia de Mimosa disminuir drásticamente. ¿Ocurre algo? Preguntaría Noelle deteniéndose. ¿Qué le ocurre? Preguntaría hasta observando la mirada seria de su hermano. No tengo idea, se puso así de repente, diría Noelle. Ustedes vayan con Luke, al parecer se encuentra en problemas, yo tengo que ir a otro lugar, diría Goku seriamente. Pero, diría Noelle, no se preocupen, sé que estarán bien, además te prometí que te protegería, si siento que están en problemas, iré inmediatamente para ayudarles, diría Goku, colocando una mano en la mejilla de Noelle provocando que se ruborizara. Bien, confío en ustedes, diría Goku para posteriormente llevar sus dedos a su frente y desaparecer del lugar. Goku, tras aparecer al lado de Mimosa, observaría que se encontraba inconsciente y herida, por lo que sin decir nada se arrodillaría para tomarla entre sus brazos. No te preocupes, te curaré ahora mismo, diría Goku preocupado mientras le cubría con un ki dorado a la princesa de las plantas, empezando a curar sus heridas. Mimosa empezaría a abrir lentamente sus ojos notando que alguien la cuidaba, pero al tener su vista borrosa no podría saber quién era con exactitud.
Menos mal que despertaste, me tenías preocupado, diría Goku deteniendo la curación un momento al ver que la princesa había despertado. Goku, diría Mimosa con una voz baja al fijarse bien quién era. Sí, soy yo, diría Goku sonriendo. Mimosa sonreiría levemente con un rubor en sus mejillas al notar que Goku estaba preocupado por ella. ¿Cómo llegaste tú?, preguntaría Klaus. Ahora no es momento de explicaciones, ocúpense de ese sujeto mientras yo cuido a Mimosa, diría Goku sin regresarlos a ver. De acuerdo, diría Klaus regresando la mirada hacia el enemigo. Bien, entonces seguiré curándote, diría Goku. No tienes que hacerlo, puedo hacerlo yo sola, diría Mimosa sonriéndole. ¿Estás segura?, preguntaría Goku. Sí, pero a cambio tienes que protegerme mientras me curo con mi magia, diría Mimosa. Claro, no dejaré que nada te pase, diría Goku, recostándola en el suelo para alejarse un poco. Magia de recuperación vegetal, cesto de flores curativas, diría Mimosa creando un lugar donde curarse. Tu magia sigue siendo muy hermosa, diría Goku provocando que Mimosa se ruborizara por el repentino halago. Nero al escuchar que el azabache había halagado a la chica empezaría a picotearlo. Me había olvidado por completo de ti, pensaría Goku observando a su emplumada amiga, pero dirigiría su mirada hacia Juno y Klaus. Espero que puedan contra él, diría Goku colocándose enfrente de Mimosa. Tú céntrate en protegerla, diría Klaus, observando al enemigo que se acercaba más y más. Por el emblema, es un mago del reino del diamante, pensaría Klaus. Un caballero no ataca por la espalda sin previo aviso, diría Klaus enojado por lo que le había hecho a su compañera. No te entiendo, diría Mars. ¿Qué?, diría Klaus confundido. Todos son piedras en mi camino, diría Mars creando lanzas de cristales que lanzaría en dirección donde se encontraba el azabache, resguardando a la princesa de las plantas. Goku lanzaría una fuerte onda de ki con una mano, provocando que el ataque del mago del diamante se destruyera por completo. Mars acabaría cubriéndose con sus brazos, debido a que los fragmentos de su ataque llegaban hacia él con una fuerte ventisca. No permitiré que le hagas daño, diría Goku seriamente. Klaus quedaría sorprendido de que tan solo con extender una de sus manos había destruido fácilmente aquel ataque. Tengo la sensación de que si él quisiera acabaría con él rápidamente, pero seguramente querrá verme pelear para observar mis avances con los entrenamientos, pensaría Juno. ¿Y qué esperan para enfrentarse a él?, diría Goku cruzándose de brazos. Juno, demostrémosle de qué está hecho el amanecer dorado, diría Klaus. De acuerdo, diría Juno. Le enseñaremos a la escoria del diamante el poder del amanecer dorado, diría Klaus enojado. Al mismo tiempo con Noelle y Asta. No sabía que podía hacer eso, diría Asta sorprendido tras haber visto a su hermano desaparecer frente a ellos. Por cómo desapareció debe ser una técnica de teletransportación, diría Noelle. Mi hermano es increíble, el solo pensar que me enseñe una de esas técnicas me emociona, diría Asta. Bueno, dejando eso de lado, percibo el maná de Luke no muy lejos de aquí y parece estar peleando con alguien, diría Noelle. ¿En serio?, preguntaría Asta. Sí, y por lo que noto parece que está en problemas, diría Noelle. Entonces hay que ir para ayudarle como dijo Goku, diría Asta. Pero, ¿crees que podamos enfrentar a ese enemigo sin la presencia de Goku?, preguntaría Noelle preocupada al no tener al azabache a su lado. Asta observaría cómo su compañera estaba insegura de ir a enfrentarse al enemigo. Además, aún tengo problemas para controlar mi magia y no sé si sea capaz de ayudar en algo, diría Noelle bajando la mirada. Confío en ustedes, resonaría la voz de Goku en la mente de Asta. Sabes, él confía en que podremos derrotar al enemigo, especialmente confía en ti y tiene fe de que podrás sobreponerte ante cualquier adversidad, diría Asta. Es cierto, Goku confía en mí, no puedo decepcionarlo, además debo demostrarle que sus entrenamientos no han sido en vano, pensaría Noelle. Un momento después, Luke se encontraba atrapado sin poder moverse debido a la magia del enemigo. Debo ganar y seguir ganando con mi fuerza, o si no ella, pensaría Luke recordando a su madre. ¿Hay algo que te ata, no es así?, preguntaría Lotus curioso al ver la mirada del mago del trébol. Lo que anhelo se alejará, ¿eh? ¿Y qué es lo que anhelo?, pensaría Luke. Ahora te liberaré de tu dolor, diría Lotus mientras direccionaba su mano hacia el rubio, pero se sorprendería al ver cómo su magia de humo era cortada por la espada de un chico. Llegó otro impetuoso. ¿Quién eres tú?,
Preguntaría Lotus observando al chico que había llegado, pero se fijaría que alguien más llegaba a apoyarlo. Nos enfrentarás a nosotros, viejo. Diría hasta enojado. No esperaba la aparición de tus compañeros, diría Lotus. Ese es mi presa, diría Luke levantándose. ¿Ocurre algo, Luke? Preguntaría Noelle. Ganaré y le entregaré las victorias a mamá, pensaría Luke aumentando su poder para posteriormente salir corriendo a una gran velocidad. Noelle y hasta observarían confundidos el comportamiento de su compañero. Me encargaré de él solo, diría Luke. Hasta no diría nada y solo observaría lo que su compañero hacía. No necesito compañeros, lo haré solo, diría Luke. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Preguntaría Noelle confundida. Si no, mamá no me aceptará, diría Luke a punto de llegar donde se encontraba el enemigo. Haz lo que quieras, diría Basta. Oye, diría Noelle molesta con el albino. No puedo permitirme contenerme, diría Lotus, creando más humo con su magia para evitar que se acercara el rubio. Yo haré feliz a mamá, pensaría Luke intentando atrapar al enemigo, pero el enemigo acabaría esquivándolo. Lotus, tras esquivar el ataque, aprovecharía el momento para lanzarle al chico su magia de humo para acabar con él. Si mamá no me acepta, estaré solo, pensaría Luke observando cómo el ataque se acercaba a él poco a poco. Sin embargo, su compañero terminaría cortando el ataque con su espada, salvándolo. Haz lo que quieras. Yo haré lo mismo. Diría Basta. Lo haré solo, diría Luke. No te dejaré solo. Diría hasta lanzándose para atacar. Lotus esquivaría el ataque fácilmente para posteriormente crear más humo con su magia, pero el chico con la espada empezaba a deshacer su magia con cada corte que lanzaba. Luke, tras observar a su compañero, notaría cómo le empezaba a afectar la magia de Lotus. Aún no me rindo. Diría hasta mientras continuaba cortando el humo mágico. En el fondo yo. Pensaría Luke. No me importa lo que tú pienses de mí, diría hasta cortando a diestra y siniestra el humo. Intentaba no verlo, pensaría Luke. Pero yo te considero nuestro compañero. Diría Basta. ¿Por qué peleas? Resonaría en la mente de Luke. Flashback. Por lo visto ya no puedes continuar, así que dejaremos nuestra pelea hasta aquí, diría Goku. Aún puedo seguir peleando, diría Luke intentando levantarse del suelo. No entiendo, estás muy débil para seguir combatiendo, ¿por qué razón quieres seguir peleando? Preguntaría Goku. Quiero ganar, diría Luke. ¿Ganar? ¿Qué obtienes al ganar? Preguntaría Goku. Si gano haré feliz a mamá, y así no me dejará solo, diría Luke. No siempre ganarás las peleas, ¿sabes? Debes aprender a perder también, diría Goku. No. Mi mamá me dijo que siempre debía ganar, que confiara solo en mi fuerza y no dependiera de los demás, porque es un mundo cruel donde nadie te ayudará, por eso no confío en nadie, diría Luke. Por más fuerte que seas y por más batallas que ganes, siempre habrán cosas que no puedas hacer tú solo, por lo que en un punto necesitarás la ayuda de alguien, diría Goku. No necesito la ayuda de nadie para ganar, solo me necesito a mí nada más, diría Luke levantándose del suelo. Dime siquiera confías en tus compañeros de los toros negros. Preguntaría Goku. Yo. Diría Luke sin saber qué responder. ¿Acaso no crees que ellos estarían ahí para ti si lo llegases a necesitar? Diría Goku. Luke confundido bajaría la mirada, pero repentinamente sentiría una mano en el hombro. Puede que ahora no lo comprendas, pero verás que, aunque tú no lo aceptes, tus compañeros estarán ahí para ti y te ayudarán siempre que estés en problemas, diría Goku sonriéndole. Fin flashback. Yo también tengo compañeros en los que confiar, pensaría Luke, mientras por su mente pasaban las imágenes de sus compañeros, en especial de cierto azabache. Lo siento mamá, yo ya no estoy solo, pensaría Luke, observando con una sonrisa hasta. Es cierto que pelear juntos suena más divertido, diría Luke. ¿Sí? Diría hasta alegre. Noelle se sorprendería del cambio de su compañero, pero dejaría eso a un lado y se concentraría en el enemigo. Al mismo tiempo con Goku. Pelearé en serio, diría Yuno. ¿Qué? Diría Klaus confundido por las palabras del novato. Así que pelearás en serio, pensaría Goku mientras observaba a su hermano aumentar su poder mágico. Magia de creación de viento, halcón blanco de viento y lluvia de cuchillas de viento, diría Yuno. Activó 2 hechizos a la vez. Diría Klaus sorprendido. Así que va a usar la combinación de ataques que uso contra mí en los entrenamientos, pensaría Goku. El poder mágico de este chico es increíble, diría Klaus.
Mars, sin hacer un solo movimiento, observaría impasible lo que hacía el enemigo. Demostraré de lo que es capaz un mago del reino del trébol, diría Juno lanzando sus 2 ataques. Mars, segundos antes de que impactaran los ataques en él, crearía una gran espada de diamante que usaría para destruirlos fácilmente. No puedo creerlo, diría Klaus impactado, observando cómo los 2 ataques de su compañero se desmoronaban. Por lo visto hasta junto a Noelle y Luke consiguieron superar a su oponente, ya que parece que está huyendo de ellos, pero en cambio Juno parece que lo tiene complicado, pensaría Goku observando curioso al mago del diamante. Juno se encontraría agitado debido a que había usado una gran cantidad de poder mágico en sus 2 ataques, pero lamentablemente el enemigo los desintegró fácilmente con la espada de diamante que había creado. Mars blandiría su espada preparándose para atacar. ¡Qué magia más siniestra! Ni siquiera Juno puede contra él, pensaría Klaus. ¿Ahora qué piensas hacer, Juno?, pensaría Goku, observando a su hermano respirar agitadamente. Oí hablar de joyas como las que tiene incrustadas. Se rumorea que el reino del diamante cría a guerreros mágicos artificiales, eligen a niños con elevado poder mágico, además que incrustan artefactos mágicos en sus cuerpos y al final los obligan a matarse entre sí. Solo uno sobrevive a esa matanza, así que es él uno de esos niños, pensaría Klaus observando al joven del reino del diamante. Al parecer su motivación por pelear se desvaneció, diría Goku observando al superior de su hermano. Sea quien sea, esto no puede estar pasando. ¿Qué es lo que ocurre conmigo? Soy un noble, soy del amanecer dorado, además lastimo a mi compañera fácilmente y ahora un novato plebeyo me protege al igual que Goku protege a Mimosa, pensaría Klaus frustrado. Maldición, esto no puede estar pasando. Magia de creación de acero. Lanza espiral feroz, diría Klaus lanzando un ataque hacia el enemigo. Juno regresaría a ver a su superior sorprendido tras verlo actuar. ¡Qué rápido!, diría Goku observando cómo el ataque se acercaba peligrosamente hacia el enemigo, provocando una gran explosión tras impactarle, pero al disiparse el polvo observarían como una figura había detenido la lanza fácilmente. ¿Un clon de cristal?, pensaría Klaus sorprendido. Ese sujeto no lo hace nada mal, pensaría Goku. Destruyó mi ataque como si nada, diría Klaus sorprendido, pero se fijaría como el clon del enemigo se lanzaba para atacarle, por lo que crearía un muro con su magia bloqueando el golpe. No te distraigas, gritaría Goku a su hermano. Juno, tras escuchar aquellas palabras, dirigiría su mirada al frente, notando que el enemigo iba a atacarle con una espada, por lo que acabaría esquivándolo antes de que impactara sobre él. Mars acabaría percatándose como el mago del viento se colocaba a sus espaldas con intenciones de atacar, por lo que usaría su espada para acabar con él, pero no lograría acertarle debido a que era demasiado rápido. Juno, a pesar de su velocidad, sería impactado por la espada, estrellándolo en contra de una pared, provocando que escupiera algo de sangre. Sin embargo, evitaría que la espada lo atravesara tras usar su magia para detenerlo. No obstante, la espada retrocedería para volver a atacar con fuerza, pero aprovecharía para moverse del lugar evitando el ataque. Vamos, Juno, no me digas que eso es todo lo que tienes, pensaría Goku mientras observaba cómo su hermano empezaba a lanzar ataques al enemigo, provocando una gran explosión. Juno, después de usar constantemente su magia en contra del enemigo, caería de rodillas al suelo debido a que se encontraba cansado. Tu magia no me afecta, diría Mars sin ningún rasguño en su cuerpo. Juno se levantaría a duras penas, observando cómo el enemigo se preparaba para atacarlo, por lo que acabaría esquivando su ataque a tiempo. Por lo visto tendré que intervenir si las cosas siguen así, aunque me pregunto por qué razón no me ha atacado hasta ahora, pensaría Goku dirigiendo su mirada al enemigo, que terminaría recibiendo unos ataques por parte de su hermano que no le terminarían haciendo nada. Es inútil, diría Mars. Juno, reacio a detenerse, seguiría atacando, pero el resultado sería el mismo. Ya dije que es inútil, diría Mars. Juno, tras escuchar aquello, empezaría a recordar algo del pasado. Flashback. Es inútil, con ese nivel que tienen jamás podrán derrotarme, diría Goku. Tiene razón, hasta aún no estamos a su nivel, mejor deberíamos dejar el entrenamiento por hoy, diría Juno levemente herido. Aún no. No pararé hasta poder darle un golpe, diría hasta lanzándose a atacar, pero saldría volando tras recibir un fuerte golpe en su estómago por parte de su hermano. Admiro aquella voluntad que tienes, pero deberías saber cuándo rendirte, diría Goku. Aún no. Aún no me rindo. Deberías parar de atacar, diría Juno. No pararé.
No pienso rendirme. Diría basta. Fin flashback. Juno tras ese recuerdo esbozaría una leve sonrisa, para posteriormente seguir lanzando ataques hacia el enemigo. Deja de perder el tiempo, diría Mars. No pararé. Diría Juno lanzando un ataque. Apártate, diría Mars cansado. No me apartaré. Diría Juno. Ríndete, diría Mars moviendo la espada de cristal con su mano. No me rendiré. Diría Juno. Ya suenas como él, pensaría Goku sintiendo cierta presencia acercarse. Mars cansado lanzaría un tajo con su espada hacia aquella piedra que no dejaba de entrometerse en su camino. Juno. Gritaría Klaus preocupado. Juno se encontraría inmóvil mientras observaba cómo el ataque se acercaba, pero sin que se lo esperara cierto albino, se colocaría al frente y terminaría cortando con su espada el ataque que iba hacia él. Klaus acabaría sorprendiéndose debido a la inesperada aparición de Asta. Ya era hora que aparecieras, diría Goku. Oye paliducho, no te metas con él, porque Juno es mi rival, gritaría Asta enojado. Es imposible, cuando por fin te devolví el favor, pensaría Juno observando a su rival. Por fin los alcanzo y veo esto, ¿qué estás haciendo, idiota? No te dejes derrotar fácilmente. Diría Asta molesto. No te entrometas, ya casi lo tenía, diría Juno. Eres un mentiroso. Dime siquiera te has visto. Además estuvo a punto de matarte. Para empezar, ¿dónde está Goku? Pensé que estaría ayudándote, diría Asta. Si buscas a Goku, está por allá, diría Juno señalando al azabache. Asta dirigiría su mirada hacia un lado, observando cómo su hermano mayor lo saludaba con una mano. Además, iba a empezar con mi contraataque, diría Juno. Está claro que es una mentira. Diría Asta regresando a ver a su rival. Iba a hacerlo, diría Juno. Siempre haces lo mismo, diría Asta. ¿Acaso viniste a estorbar? Preguntaría Juno. Es obvio que no, diría Asta molesto. Mars sin moverse observaría de lejos cómo ambos rivales hablaban, pero llevaría su mano hacia su rostro, tras recordar algo de su pasado. ¿Qué remedio? Compitamos para ver quién lo derrota antes. Diría Asta dirigiendo su mirada hacia el enemigo. ¿Cómo puede ser? El oponente tenía una magia que ni el amanecer dorado pudo contener y ese plebeyo de los toros negros lo destruyó fácilmente, pensaría Klaus observando curioso a Asta, pero se percataría como el clon de cristal se lanzaba a atacarlo. Maldición. Diría Klaus notando que el clon estaba a punto de golpearlo, pero terminaría siendo salvado por alguien. Qué frágil, diría Luke. Este es el que linchó más de lo necesario a su rival en el examen de caballería, Luke el delirante, así que él era el cuarto miembro de los toros negros. ¿Cómo pude dejar que me salvara uno de ellos? Pensaría Klaus quejándose. Me alegra que te encuentres bien, diría Goku, observando cómo la princesa del agua se acercaba. Claro que estoy bien, después de todo soy de la realeza, diría Noelle. Lo sé, nunca dude de ti, diría Goku colocando una mano sobre la cabeza de la princesa. Noelle terminaría ruborizándose levemente por las repentinas caricias que le daba el azabache. Por cierto, Noelle, ¿podrías hacerme un favor? Preguntaría Goku. Está bien, diría Noelle. ¿Eh? Pero no he dicho nada aún, diría Goku. Sé que me pedirás que cuide a Mimosa mientras tú vas a pelear, diría Noelle. Te lo agradezco, diría Goku dándole un beso en la frente a Noelle provocando que se sonrojara completamente. Mimosa observaría aquello con celo sintiendo una pequeña punzada en su pecho. No estaba preparada para recibir un beso suyo, pensaría Noelle ruborizada. Bien Mimosa, te dejo con Noelle, sé que ella te protegerá, pero, aún así, si algo malo sucede vendré inmediatamente hacia ustedes, diría Goku empezando a caminar hacia donde se encontraban sus hermanos. Noelle al percatarse que el azabache se alejaba volvería en sí. Qué envidia me das, diría Mimosa en voz baja. Noelle tras escuchar que su prima había dicho algo dirigiría su mirada hacia ella. Parece que tenías razón, soy alguien distraída, diría Mimosa. Sí, siempre fuiste así, por eso yo te protegeré. Diría Noelle creando un domo de agua para proteger a su prima. Noelle. Diría Mimosa sorprendida. ¿Así que fuiste tú el que lastimó a los del amanecer? Preguntaría Asta enojado. ¿Y que si fue así? Los fuertes sobreviven y los débiles son eliminados, eso es todo, diría Mars creando múltiples clones de cristales. Vaya, es un oponente interesante, esto podría llegar a ser divertido, diría Goku. Pero cuando llegó, pensarían Asta y Juno sorprendidos de que su hermano se haya acercado sin darse cuenta.
Creó muchísimos clones a la vez. Diría Klaus asombrado. Los débiles no tienen valor en el campo de batalla, nací para destruir a gente como ustedes, diría Mars. Demostrémosle que no somos débiles, diría Goku observando al albino. De acuerdo, diría, hasta lanzándose a atacar a una gran velocidad colocándose atrás del enemigo, pero un clon terminaría interponiéndose en su camino. Es inútil, diría Mars lanzando un tajo con su espada intentando acabar con el enemigo, pero hasta esquivaría el ataque para posteriormente cortar la espada de cristal con su espada antimagia. Mars, tras observar cómo su ataque había sido destruido por aquel chico, fácilmente llamaría su atención. No te distraigas, diría Goku, apareciendo enfrente del enemigo para posteriormente lanzarle un poderoso uppercut, enviándolo a estrellar en contra del techo. Mars saldría de entre la nube de polvo a una gran velocidad en dirección del azabache, mientras creaba garras de cristal en su mano para acabar con él, pero al momento de estar a punto de impactar, su ataque en contra de él sería tomado con facilidad de su brazo. Ahí te va, hasta, diría Goku lanzando al enemigo en dirección de su hermano. De acuerdo, diría, hasta impactando de lleno su espada contra el mago del diamante, enviándolo a arrastrar contra el suelo para luego caer en un pequeño lago que había en el lugar. Son fuertes, dirían los del amanecer dorado y sus compañeros. Dime una cosa, ¿solo estás jugando, verdad? Preguntaría hasta mientras observaba a su hermano colocarse a su lado. Jaja, es que el enemigo no es tan poderoso como para que pelee en serio, diría Goku. Me pregunto si algún día alguien hará que pelee en serio, pensaría hasta. Rayos, quería ser yo quien lo enfrentara. Pensaría Luke mientras acababa con cada uno de los clones de cristales fácilmente. Es imposible, no percibo nada de mana en ninguno de esos dos plebeyos, diría Klaus incrédulo, pero por su distracción un clon iría a atacarlo, aunque un ataque de agua terminaría destruyendo a la copia. Ya deja de murmurar y presta atención, diría Noelle. Klaus sin decir nada la quedaría viendo. El poder de Asta es la negación mágica, diría Noelle. ¿Negación mágica, dices? No es un poder digno de un plebeyo, ¿acaso tuvo suerte de ser bendecido con ese poder? Preguntaría Klaus. No tengo idea, sin embargo, aún no sabemos cuál es el poder de Goku, a pesar de no poseer magia es muy poderoso y lo peor que aún no ha demostrado toda su fuerza a nadie, siendo que se especula que es tan poderoso como nuestro capitán, sin olvidar que su grimorio solo le permite crear cosas, por lo tanto, todo lo que hace lo hace por sí mismo sin un grimorio, diría Noelle observando a Goku mientras estaba cruzado de brazos. Oye, sal de una buena vez del agua, diría Asta. Algo está planeando, pensaría Goku tras sentir como el mago del diamante aumentaba su poder. Inesperadamente el pequeño lago empezaría a brillar, siendo que empezarían a salir cristales del agua lentamente para posteriormente en una explosión aumentar rápidamente yendo en la dirección donde se encontraban Goku y Asta, atrapándolos dentro, siendo que posteriormente parecía que quedarían aplastados por toneladas de cristales. Goku. Asta. Gritarían Noelle y Juno. Goku y Asta terminarían apareciendo al lado de Juno, lo que llamaría su atención dirigiendo su mirada hacia ellos. Uf, eso estuvo cerca, diría Goku mientras mantenía una mano en el hombro de su hermano. Un poco más y no la contamos, diría Asta. Idiota, ¿acaso quieres matarme de un infarto? Gritaría Noelle molesta con el azabache. Lo siento, no era mi intención preocuparte, diría Goku. Cielos, ¿qué voy a hacer contigo?, diría Noelle suspirando. Mars, al notar que no había logrado atraparlos, se pondría de pie mientras observaba al azabache detenidamente. ¿Quién eres tú?, preguntaría Mars. ¿Qué quién soy yo?, diría Goku empezando a caminar en dirección del enemigo. Juno y Asta no dirían nada debido a que sabían que su hermano se iba a encargar del mago del reino del diamante. No soy más que un simple mortal que no posee nada de poder mágico, diría Goku caminando lentamente. ¿Nada de poder mágico? Entonces, ¿cómo se volvió tan fuerte?, pensaría Klaus sorprendido. Pese a aquello, me prometí a mí mismo que me volvería en el más fuerte del mundo con el único objetivo de proteger este mundo y a las personas que más quiero, diría Goku provocando que sus amigos esbozaran una sonrisa por aquellas palabras. Nacimos para proteger a este reino y a su gente, diría una voz en la mente de Mars. Cállate, no eres más que una escoria sin poder mágico, diría Mars molesto.
Si piensas eso, entonces ven, atácame y te demostraré que yo soy más fuerte que tú, diría Goku. No eres más que un estorbo en mi camino, gritaría Mars enojado, abalanzándose en contra de la Sabache e intentando acertarle un golpe, pero su ataque sería detenido con un solo dedo. No me digas que eso es todo lo que tienes, diría Goku. Imposible, diría Mars sorprendido. Goku concentraría su ki en una de sus manos, para posteriormente propinarle un fuerte golpe en el estómago al enemigo, provocando que su armadura se rompiera y saliera volando unos cuantos metros, cayendo al suelo inconsciente al instante. Es increíble, lo derroto con un solo golpe, diría Klaus impactado. Nunca dejas de sorprenderme, diría Noelle. Aún me falta mucho para alcanzarlo, pensarían hasta Yuno, observando cómo su hermano dirigía su mirada hacia ellos mientras alzaba un pulgar arriba. Al mismo tiempo, afuera de la mazmorra, un sujeto extraño se encontraría sobrevolando la entrada de la mazmorra. Finalmente encontré esta estúpida mazmorra, diría Ginger descendiendo a la entrada. Me alegra que el señor Joy me enviase a esta misión, ya me estaba aburriendo de estar encerrado, al fin podré divertirme acabando con esos mocosos, en especial con ese tal Son Goku, diría Ginger riéndose malvadamente mientras ingresaba a la mazmorra. Esta historia continuará.